¿qué tal? Comenzamos Atlántico Noticias este miércoles, muy pendientes de la primera reunión entre Vladimir Putin y Joe Biden en Suiza. Entre otros asuntos, busca descongelar el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Putin considera que las relaciones de Rusia con Estados Unidos están en su punto más bajo desde hace años. Desde Washington, por su parte, prometen una reunión sincera y directa. Las relaciones bilaterales, los conflictos regionales y su estabilidad, así como la lucha contra la pandemia de la COVID-19, centrarán los temas de la cumbre. Sin duda es el encuentro político más esperado del año, Itziar, pero no se espera que se resuelvan muchas diferencias. No, Marta, y por ello se prevé que la duración sea bastante extensa. Por un lado, pues al menos de 4 horas. Entre las primeras impresiones que ya conocemos, nos encontramos por un lado con que Putin espera que sea una reunión productiva, mientras que Biden ha asegurado que lo mejor es reunirse cara a cara. El nuevo gobierno de Israel ordena atacar Gaza por primera vez desde el alto al fuego. La aviación bombardeó posiciones de Hamás en represalia por el lanzamiento de globos incendiarios desde el territorio palestino. No hay víctimas mortales notificadas de momento. Se trata, eso sí, de la primera acción armada ordenada por el nuevo gobierno israelí desde que tomó posesión el domingo y puso fin a 12 años del gobierno de Benjamin Netanyahu. 44.000 votos de diferencia podrían convertir a Pedro Castillo en presidente de Perú. Tras finalizar el conteo de votos electorales, ahora llegan las impugnaciones. Su antagonista, Keiko Fujimori, pide que se anulen más de 200.000 votos por fraude electoral. Enseguida lo vemos. Entre 2015 y 2016, el Mediterráneo vivió la mayor crisis migratoria de las últimas décadas. 5 años después, ONG como Médicos Sin Fronteras denuncia que miles de migrantes siguen atrapados en las islas del Mediterráneo sin posibilidad de emprender un futuro mejor. Miguel Vega. Salud, seguridad y bienestar social son parte de los derechos que, según Médicos Sin Fronteras, se vulneran en los campos de refugiados de la isla de Lesbos. 5 años se cumplen desde la mayor oleada de migrantes a las islas del Mediterráneo que obligó a crear centros de internamiento. Las ONG denuncian que la Unión Europea ha dado la espalda a un problema mundial que vulnera los acuerdos internacionales. Luz verde de la Comisión de Salud Pública a la vacunación de 3 nuevos grupos, los comprendidos entre los 39 y los 12 años. Una decisión que es posible, según el Ministerio de Sanidad, gracias a la mayor disponibilidad de vacunas en las próximas semanas y la mejora en los datos epidemiológicos. Eso sí, la decisión sobre la eliminación del uso de la mascarilla en exteriores ha sido aplazada. Mientras tanto, en Nueva York se levantan la mayoría de las restricciones de la pandemia tras alcanzar el 70% de población adulta con al menos una dosis de la vacuna. Para celebrarlo han iluminado el cielo de fuegos artificiales. La decisión llega el mismo día en el que el número de fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos supera los 600.000 casos. Y resultados prometedores de la vacuna Novavax contra el coronavirus aseguran que en sus ensayos clínicos ha mostrado una eficacia superior a un 90%. La farmacéutica estadounidense ha anunciado que esta vacuna es efectiva ante variantes del coronavirus y que además es de bajo coste. Su autorización podría llegar para finales de año. Y pollos como incentivo es lo que está ocurriendo en Indonesia con las personas de edad avanzada. Vacunarse a cambio de este animal forma parte de la campaña de vacunación del gobierno que quiere incentivar así a la población para recibir las dosis de la vacuna contra la COVID-19. Por el momento solo han sido vacunadas 2.500 personas. Y también en Atlántico Noticias le mostraremos el momento en el que un coche bomba explotaba muy cerca de una base del Ejército de Colombia en Cúcuta. Tras esa primera detonación, unos minutos después se escucharon otras 2. Hay más de 30 heridos. El gobierno señala a disidentes de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional como posibles responsables. Y en Tenerife seguimos pendientes de la búsqueda del Ángeles Alvariño. Continúa investigando en el mar alguna pista sobre Ana y Tomás Jimeno. Los responsables del operativo han decidido modificar su radio de búsqueda de los últimos días, centrándose en estos momentos en la zona entre Olla Fría y Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. Estamos pendientes de si finalmente los trabajos continuarán unos días más en la isla o finalmente se irá este jueves. Está previsto que las máximas autoridades del Estado lo decidan esta tarde y así lo comuniquen. En solo unos minutos vamos en directo hasta ese mismo lugar.
Y hoy sin duda se produce una de las citas políticas del año. El presidente Joe Biden se reúne con su homólogo ruso Vladimir Putin. Conversarán sobre temas como ciberseguridad en un entorno neutro. En esta ocasión tendrá lugar en Suiza, Itziar, pero no se espera ningún avance en sus relaciones. Sí, Eva, y de hecho ya ha comenzado esa reunión, como decimos, una de las citas políticas más esperadas del año. Se espera que dure al menos 4 horas y ya conocemos las primeras impresiones. Por un lado, Putin ha asegurado y espera que esta reunión sea productiva, mientras que Biden ha dicho que lo mejor es reunirse cara a cara. Lo cierto es que son pocos los puntos en común, sobre todo versan en estabilidad nuclear, también en control de armas y muchas las diferencias, por ejemplo, en cuanto a la situación de líderes políticos opositores, como es el caso de Alexei Navalny, o por otro lado el continuo hackeo a empresas de gran relevancia económica para Estados Unidos. Como decimos, una de las citas políticas del año que pondrá broche final al tour de Biden por Europa. La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a la vacunación de 3 nuevos grupos que comprenden desde los 39 a los 12 años. Una decisión que es posible, según el Ministerio de Sanidad, gracias a la mayor disponibilidad de vacunas en las próximas semanas y la mejora en los datos epidemiológicos. La Comisión de Salud Pública aprueba la vacunación contra el coronavirus de 3 nuevos grupos que comprenden desde los 39 a los 12 años. La mayor disponibilidad de vacunas en las próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada del verano permitirán ir solapando la vacunación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente. Algunos territorios ya han comenzado a vacunar a personas de entre 30 y 39 años, como Canarias y también Ceuta y Melilla. Andalucía y Baleares ya han abierto el sistema de citación en línea para las personas de ese rango de edad. El resto de comunidades autónomas han anunciado que lo harán en las próximas semanas. Los otros 2 grupos son el de 20 a 29 años y el de 12 a 19. Salud Pública ha incidido también en la necesidad de priorizar la inmunización de adolescentes a partir de 12 años que sean grandes dependientes o estén en situaciones de muy alto riesgo. El debate sobre la conveniencia de vacunar a los adolescentes antes de que dé comienzo el próximo curso escolar o bien cuando corresponda por turno de edad sigue abierto. Y aunque Salud Pública, por el momento, no ha tomado una decisión sobre el uso de la mascarilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que muy pronto podría no ser necesaria en espacios al aire libre. Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Corea del Sur, que se encuentra de visita en España para afianzar las relaciones entre ambos países. En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta. Y en unos días vamos a cumplir el siguiente hito que se había marcado el Gobierno de España, de tener más de 15 millones de compatriotas vacunados. El pasado 7 de junio, el Gobierno de España reabrió los puertos a los cruceros internacionales después de más de un año cerrados. Una semana después ha atracado el primer buque en la península, ha sido el barco Mein Schiff 2 de TUI y lo ha hecho en Málaga. Según la compañía, llevaban 15 meses esperando este momento, que supone un gran impulso para el sector. Antes de atracar en la península, hizo una parada aquí en las islas. Los turistas también visitarán las ciudades de Barcelona y Valencia. Eso sí, deberán permanecer en grupos pequeños para cumplir con la normativa internacional de la COVID-19. Y el aumento de contagios en Reino Unido por la variante Delta ha retrasado un mes su desescalada. El país registró esta semana casi un 50% más de positivos en los últimos días y esta decisión ha molestado al sector del teatro y del cine, que una vez más tendrán que esperar hasta el 19 de julio, en principio, para que se inicie la fase final del desconfinamiento en Inglaterra y se puedan así liberar los aforos. Aseguran que sus negocios se enfrentan a la ruina por las limitaciones y continuos cambios de rumbo. Algunos incluso están dispuestos a abrir e infringir la ley. Precisamente Alemania cerró sus fronteras e impuso cuarentena a todos los viajeros que provengan de Reino Unido por la alta incidencia de la variante en el país. Todo para evitar que los contagios se vuelvan a disparar en el país germano. Precisamente Alemania ha superado las 90.000 muertes por COVID-19 en la última jornada, tras notificar 137 fallecidos en las últimas 24 horas. El ritmo de contagios también sigue descendiendo y se han detectado 1.500 nuevos positivos. A pesar de la buena evolución, la canciller alemana anunció hace unas semanas un freno en la desescalada para seguir afianzando la inmunización de la población.
A partir de mañana dejará de ser obligatoria la mascarilla en Francia y se adelantará el toque de queda desde el domingo. Debido a la campaña de vacunación que también avanza en Francia, el gobierno galo ha comenzado hoy a vacunar a los menores de 18 años. Supondrán unos 3,5 millones de menores. El país ha inoculado al menos una dosis al 46% de la población. Esto ha provocado que la situación de la pandemia haya mejorado en las últimas semanas. Su incidencia se sitúa en 43 casos por cada 100.000 habitantes, ya notificado en la última jornada 3.200 infecciones y un total de 76 fallecidos. Pues la desescalada está siendo desigual a nivel internacional y lo estamos comprobando en la celebración de los partidos de la Eurocopa que por la pandemia se están celebrando en diferentes sedes del continente. Ayer el encuentro que enfrentó a Portugal y Hungría nos dejó un estadio completamente lleno. Se celebró en Budapest, en Hungría, sin límite de aforo ni obligatoriedad de llevar mascarilla. Según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, este es el sexto país con menor incidencia de casos acumulados a 14 días, 38 por cada 100.000 habitantes, y el 48% de la población está ya vacunada. Su primer ministro ha asegurado que han superado a la pandemia. Y también en Nueva York se levantan la mayoría de las restricciones de la pandemia tras superar el 70% de la población adulta vacunada, al menos con una dosis de la pauta. Una situación que ya es visible en las calles de la ciudad, donde se respira cierta normalidad. Además, para celebrarlo, han iluminado durante la noche todo el cielo de fuegos artificiales. La decisión llega el mismo día en el que el número de fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos supera los 600.000 casos. La vacuna Novavax ha registrado altos niveles de eficacia durante ensayos clínicos realizados en Estados Unidos y México. La farmacéutica estadounidense ha anunciado que esta vacuna es efectiva ante variantes del virus y es de bajo costo. José Pernalete tiene todos los detalles. Otra arma se suma a la guerra contra el coronavirus. Novavax ha informado que su fórmula de vacuna de 2 dosis, además de transportarse y distribuirse fácilmente, tiene una eficacia de 90.4%. El cual es muy alto, especialmente en un momento en el que circulan muchas variantes. De hecho, la mayoría de variantes circuló durante el ensayo y, lo que es más importante, medimos la eficacia de la vacuna y a los que contrajeron la enfermedad y vimos si tuvieron una enfermedad leve, moderada o grave. Y resulta que no tuvimos casos moderados ni graves en nuestros ensayos de vacunas. Mientras tanto, una corte federal de Texas desestimó la demanda interpuesta por un grupo de 117 empleados del Hospital Metodista de Houston que se negaban a ser vacunados. El tribunal determinó que de ocurrir despidos no serían injustificados. Apoyo su derecho a elegir y ellos no quieren recibir esta vacuna, o al menos quieren esperar hasta que no esté bajo una autorización de emergencia. Y espero que les dejen tener sus trabajos y mantener sus trabajos. Y yo espero que puedan luchar en los tribunales y recuperar sus trabajos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 309 millones de vacunas. Buenas noticias que llegan cuando también conocemos que el perfil del nuevo paciente que ingresa en las UCI de los hospitales ha cambiado. Hablamos ahora de una persona joven, sana y con cuadros más graves por COVID-19. Los profesionales advierten de este cambio de tendencia en las edades a consecuencia de la vacunación. Vamos a hablar de este asunto hoy en Atlántico Noticias con Alejandro Rodríguez, está en Tarragona y es coordinador del registro COVID-19 en UCI de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Lo decía, ha cambiado la tendencia y preocupa ver pues, que en las UCI ahora está llena de jóvenes. Sí, hay más jóvenes, pero bueno, podemos decir que no está llena de jóvenes, sino que ahora estamos teniendo ingresos un poco más jóvenes. Por suerte estamos en un nivel de ingresos de cerca de un 10%, es decir, realmente ha disminuido bastante la presión que teníamos en las UCIs, y es verdad que el ingreso son ahora menores, casi siempre de 65 años, y esto es gracias a la vacunación, que ha hecho que los mayores, que eran la principal edad o rango de edad, por arriba de 65 años, que eran los que ingresaban y desgraciadamente fallecían más del 30%, en este momento no están ingresando porque están
cubiertos por la vacuna. Señor Rodríguez, pero cuando hablamos de un paciente joven y sano además, ¿de qué edades estamos hablando? Bueno, si uno ve lo que tenemos en el registro, estamos hablando de que pacientes menores de 65 años hasta 40 años hay aproximadamente un 20%. Y menores de 40 años es realmente muy baja la incidencia, está entre 5 y 7%. De estos que son los más jóvenes, que serían los que más preocupan, la mayoría son obesos, con obesidades importantes, obesidades mórbidas, que hacen que, si bien tengan que ingresar a la UCI, la mortalidad no se incremente, dado que son jóvenes, tienen mayor resistencia y si bien están mucho tiempo en la UCI, habitualmente estos pacientes terminan con una buena evolución. Bueno, son pacientes, pero que además lo que provoca es que aunque no tengan una mortalidad, sí que su estancia sea mucho más larga, ocupando mayor tiempo una cama en UCI. Exactamente, eso es así. En este momento en nuestro hospital tenemos solamente 6 pacientes con un COVID activo, es decir, que han ingresado durante las últimas semanas, pero tenemos 10 pacientes que llevan más de 50 días en la UCI. Esto hace... tenemos que seguir reconociendo que es una enfermedad de larga estancia y que a pesar que los casos sean menores ahora que lo que vimos en las olas anteriores, cuando ingresan los pacientes no se van rápidamente. Entonces esto hace que no se puedan evacuar y no puedan quedar libres las camas rápidamente. Esto puede venir provocado, señor Rodríguez, por un exceso de confianza de todos. Ya estamos casi en la parte final de esta pandemia. Vemos estos casos y también nos llegan las buenas noticias de que ya se aprueba esa franja de edad de 39 a 12 años que va a ayudar, supongo, a que esta situación no continúe dándose. Sí, mire, la verdad que, bueno, después de casi 1 año y medio, todos estamos un poco más relajados, podríamos decir, pero la mayoría de los casos son casos de contagios familiares, contagios que bueno, uno no se espera y ya no hay estos contagios de grandes poblaciones, sino que son contagios familiares que se reúnen. Y entonces yo creo que prontamente cuando tengamos la franja de 40 a 50 años vacunada, esto todavía será muy inferior. Seguramente mantendremos algún caso, pero no será complicado para el sistema sanitario. Pues Alejandro Rodríguez, mandar ese mensaje de que se sigan cumpliendo con las pautas, coordinador del registro COVID-19 en la UCI de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y seguimos hablando de vacunación, pero ahora en Corea del Sur, que ha alcanzado un hito en la vacunación con la primera dosis alcanzada en el 25% de la población. Ahora se fijan en inocular al 70% de la población en el tercer trimestre del año. Corea del Sur aumentó recientemente su campaña de vacunación a inyectar hasta 850.000 dosis diarias. Esta semana se detallará un nuevo plan dirigido a sus 52 millones de residentes. Y mientras en Estados Unidos regalan entradas para la NBA, comida y viajes para animar a la población a vacunarse, pues en Indonesia recompensan a los residentes de edad avanzada con pollos. Es parte de la campaña de vacunación del gobierno que quiere incentivar hacia la población a recibir las dosis de la vacuna contra la COVID-19. Algunos ciudadanos aseguran tener miedo a ser inmunizados y por eso las autoridades van puerta a puerta en la provincia de Java y tras vacunar a la población se les entregan pollos como incentivo. Esperan tener inmunizados a 60.000 personas a finales de julio. Por el momento, tan solo han sido vacunadas 2.500 personas. Y en este caso rifan vacas en Tailandia entre los residentes que se vacunen. El distrito tailandés sorteará un vacuno cada semana. Es un incentivo extra para la población que se muestra también reacia a recibir la vacuna contra la COVID-19 por temor a sufrir efectos secundarios. Uno de los primeros ganadores de este sorteo aseguró que espera que la vaca dé descendencia y ayude así a generar ingresos para su familia. Según las autoridades, la campaña ha provocado un aumento de un 50% de la vacunación en la región. Se han inscrito 1.400 personas en tan solo una semana.
Y en Australia trabajan para atajar un brote de 8 nuevos casos en Melbourne, 5 de ellos en un complejo residencial. Esta es la residencia que permanece cerrada como medida para evitar su propagación. A pesar de estos nuevos positivos, la segunda ciudad más grande del país ha anunciado que se levantarán gradualmente algunas de las restricciones impuestas tras el último brote de 100 casos registrados el pasado 24 de mayo. Y la farmacéutica Johnson & Johnson enviará 2 millones de dosis de la vacuna de la COVID-19 a Sudáfrica a finales de este mes de junio, compensando de esta manera la cantidad perdida debido a la contaminación en un ingrediente estadounidense de las 2 millones de dosis que recibieron contaminadas. El origen del problema nació desde una de las plantas de fabricación en Maryland. El país tenía la capacidad estimada para vacunar al menos a 150.000 personas por día y planeaba aumentar esa cantidad a 250.000 lo antes posible. Todo en medio de una tercera ola de infecciones y por la que el gobierno ha decidido aumentar las restricciones. Y primer enfrentamiento entre Israel y la Franja de Gaza. El nuevo gobierno israelí ordenó atacar anoche la zona. La aviación bombardeó posiciones de Hamas en represalia por el lanzamiento de globos incendiarios desde el territorio palestino. De momento no se han notificado fallecidos. Terminó el alto el fuego que había desde el 21 de mayo. Israel durante la noche ha lanzado un ataque aéreo sobre posiciones estratégicas de Hamas. Es la respuesta del nuevo gobierno de Israel al lanzamiento durante el martes de decenas de globos incendiarios por parte de simpatizantes del partido al otro lado de la frontera. Esos globos provocaron más de 25 incendios en el sur de Israel sin causar heridos ni grandes daños. Pero el verdadero motivo del enfrentamiento ha sido la celebración del desfile de las banderas, una marcha ultranacionalista israelí por Jerusalén. Cerca de 5.000 extremistas judíos marcharon coreando reivindicaciones nacionalistas. El despliegue de más de 2.000 policías impidió que se registraran enfrentamientos con cientos de contramanifestantes palestinos que salieron a la calle a impedir la marcha. Este desfile ha sido interpretado como un desafío. Esta marcha es una provocación. La única bandera legítima en Jerusalén Oriental es la bandera palestina. Todas las opciones están abiertas para reaccionar contra los crímenes de la ocupación, incluida la resistencia armada. También está lista dentro y fuera y en todos los lugares donde el pueblo palestino existe. Reaccionaremos ante esta agresión. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, ha condenado el uso de la bandera de Israel y ha destacado que eso no es propio de judíos ni de israelíes, ya que eso no es lo que simboliza la bandera. En Perú, los votos de la segunda vuelta de las elecciones ya están escrutados al completo. Por un pequeño margen de diferencia de apenas 44.000 votos, el candidato Pedro Castillo sería el nuevo presidente, pero no será así hasta que el supuesto fraude denunciado por la otra candidata, Keiko Fujimori, no se esclarezca. 44.000 votos de diferencia podrían convertir al candidato Pedro Castillo en el nuevo presidente de Perú. Para decir que democráticamente vamos a salvar esta patria. Y a pesar del ambiente festivo, en la sede de Perú Libre aún no se puede proclamar ganador. Su antagonista, Keiko Fujimori, pide que se anulen más de 200.000 votos por fraude electoral. Confiamos en la voluntad popular y sabemos que cuando analicen esas irregularidades, lo más probable es que nos den la razón. Los órganos institucionales electorales del Perú son reconocidos por esa calidad institucional. Pero falta lo más importante, que es la evaluación de las actas pendientes que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y este es el máximo órgano electoral en Perú. Su misión, investiga dichas actas cuestionadas por la líder de Fuerza Popular, la mayoría desestimadas por no tener sustento o presentarse fuera de plazo. Tampoco la defensa del pueblo observa indicios de fraude. Por lo tanto, si todo va como hasta ahora, Castillo se proclamaría nuevo presidente durante la primera semana de julio. En Nicaragua se recrudece la represión entre dirigentes de partidos de la oposición. Este fin de semana la policía ha detenido a otros 6 candidatos que se enfrentarán a procesos penales, supuestamente por cometer delitos de traición a la patria. Nos lo cuentan desde Managua, Donaldo Hernández. Hace 46 años
Arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Fue el mensaje que dejó grabado minutos antes de ser arrestado el general en retiro Hugo Torres, quien combatió junto al presidente Daniel Ortega contra la dictadura somocista en la década de 1970. También fueron detenidos los exguerrilleros sandinistas Dora María Telles y Víctor Hugo Tinoco, así como Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, todos ellos miembros del partido opositor UNAMOS. Obviamente la captura ayer de Hugo y de Dora María pues también refleja hasta dónde es capaz de llegar el orteguismo en esta represión en la que todos estamos amenazados, y refleja por el otro lado esa voluntad, esa decisión, esa obsesión de la pareja de los Ortega Murillo por mantenerse en el poder. El Ministerio Público los acusa de supuestamente violar la ley de soberanía. Ya suman 13 los opositores arrestados en menos de 15 días. Son traidores a la patria de la política imperialista y colonial de Estados Unidos y de otras potencias europeas contra Nicaragua. Las detenciones y procesos judiciales contra opositores se dan a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales. Hoy por hoy no hay condiciones. Y la comunidad internacional debe tener en cuenta eso. Sin embargo, el único partido político de la oposición que aún está en la contienda, Ciudadanos por la Libertad, asegura que continuará en el proceso mientras no se inhabilite su participación. Tras 49 días de movilizaciones en Colombia, el Comité del Paro Nacional anuncia un cambio de estrategia en las protestas contra el gobierno de Iván Duque. A partir de ahora, estas imágenes no se repetirán. Han decidido suspender temporalmente las marchas que convocaban cada miércoles en todo el país desde el 28 de abril. Esperan que la interrupción de las marchas evite el crecimiento de la pandemia, que está alcanzando récord de muertes en las últimas semanas, pero advierten que la lucha por sus demandas sociales y económicas continuará. Una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar. Por primera vez en la historia, la representación diplomática de México ofrecerá los servicios consulares fuera de su sede. Se trata de un consulado móvil que se instalará el próximo fin de semana en la isla de Tenerife. Hablamos hoy en Atlántico Noticias con Ángeles Vaca Errejón, cónsul honoraria de México en Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es la primera vez en la historia que esto ocurre y ya se puede pedir cita. ¿Dónde hay que hacerlo? Tienen que mandar un email a secretaria@consultenerife.com. Ahí anotan el trámite que van a realizar y se les toma la cita. Eso, al enviar el email no es confirmación de la cita, sino tomamos nota y inmediatamente después les mandamos ya la confirmación de la hora en la cual se pueden acudir. Hay que decir que en las últimas horas había otra página web, pero que ha cambiado, que han habido unos pequeños problemas. Efectivamente, antes les habíamos enviado el mensaje de que podían anotarse los mexicanos en la plataforma Mexitel, que ya todos ellos la conocen. Sin embargo, ha habido algún problema por saturación y hemos decidido, para poder agilizar todas las citas, que se anoten directamente con nosotros para poder tener un mejor control y darles un mejor servicio. Bueno, entre los servicios que van a dar se va a poder sacar el pasaporte directamente con ustedes, todos aquellos residentes en las islas. Sí, eso es una maravilla, ya que antes tenían que desplazarse hasta Madrid. Imagínense una persona con 3 integrantes entre billetes de avión, hotel y a pasar una noche ahí necesariamente por las comunicaciones que tenemos no tan fluidas últimamente. 1.000 euros, una familia de 3 personas fácilmente tienen que gastar. De esta manera, ahora solamente se desplazan a Tenerife, pueden coger un Vinter de cualquiera de las islas y su pasaporte se los entregan en el mismo día. Entonces me da muchísimo gusto poder ofrecer eso a toda la comunidad mexicana. ¿De dónde surgió esta idea tan llamativa y que va a estar disponible los próximos días 26 y 27 de junio en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife? Efectivamente, nuestro cónsul general en Madrid, don Isaías Nogués, estuvo trabajando muchísimo, luchando mucho con el canciller para que permitieran esto, ya que esto significa un desplazamiento de medios y de equipos bastante considerable.
pero precisamente por eso, porque nosotros somos una comunidad, la comunidad más lejana en España, para poder hacer este trámite. Entonces, fuimos de los primeros elegidos para podernos dar este servicio. Espero que tenga muchísimo éxito. Vamos a hacer todo lo posible para que vengan frecuentemente y poder evitarle a todos los mexicanos el problema de tener que desplazarse hasta Madrid para poder hacer esos trámites. No sé si después de estos 2 días, que seguramente serán intensos y me imagino que ya habrán numerosas citas, continúan su recorrido. ¿Cuál es el siguiente lugar? Están contemplando Sevilla y Asturias, porque general, bueno, es lo que queda un poquito más lejos del centro del país. Pero me imagino que después trataremos de que vuelva muy pronto a Canarias, que es donde más lo necesitamos. Bueno, y aprovechando que la tenemos hoy aquí en Atlántico Noticias, nos gustaría preguntarle por la situación propia del país, que tiene un repunte de casos y donde también se intensifica la vacunación. ¿Cuál es la situación? Mire, durante toda la pandemia, México nunca prohibió la entrada de turistas al país y tampoco exigió que trajeran una prueba de la PCR. Eso trajo personas que no podían moverse de su país hacia otro país porque les ponían restricciones, todos fueron hacia México y obviamente se propagó el virus. Sin embargo, por otra parte, la vacunación ha ido bastante bien, porque yo me he dado cuenta, porque en un momento dado a mí me la propusieron antes en México que aquí directamente en España, pero eso no se da abasto porque somos muchísimos habitantes en México, son muchos millones de personas, y aunque se hace una labor titánica por parte del gobierno mexicano, pues sí tarda en poderle poner la vacuna a todo mundo. Pero principalmente la causa principal de todo eso ha sido que nunca se ha cerrado el turismo. Y actualmente otro problema grande es que en el centro del país, salvo las zonas turísticas, todo lo demás el gobierno ha decidido que pone semáforo verde. Eso significa que hay muy pocos contagios y las personas pueden otra vez hacer su vida normal y estar abiertos los restaurantes con normalidad. Y claro, eso también ayuda a que la gente, pues con más libertad, salga y vaya a las zonas turísticas, que es en donde estamos teniendo este problema. Por otra parte, el presidente junto con el sistema de salud mexicano están reforzando la vacunación en las zonas turísticas precisamente para evitar que se siga propagando. Muy bien, pues pendientes de esa vacunación que continuará y se intensificará en las próximas semanas. Ángeles Vaca Rejón, cónsul honoraria de México, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y en este punto del programa vamos a conocer los últimos datos actualizados sobre la búsqueda de la menor Ana y de su padre, Tomás Jiménez. Estamos pendientes de conocer si el buque finalmente deja los trabajos y abandonará la isla. Nira Casanova, cuéntanos cuál es la última hora. Sí, así es, Eva. La última hora es que estamos pendientes de la decisión que tomen las máximas autoridades del Estado esta misma tarde para conocer si el buque, el Ángeles Alvariño, continuará un par de días más en la isla de Tenerife. Esta mañana la previsión era que el buque abandonaría la isla de Tenerife sobre las 7 de la tarde para atender otros compromisos. Durante la jornada de hoy ha estado peinando la zona en la que nos encontramos nosotros ahora mismo, entre Ollafría y Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para intentar encontrar alguna pista sobre Ana y sobre Tomás Jiménez. Recordemos también que mañana se cumple justo una semana desde que se encontraba el cuerpo sin vida de Olivia, la menor de 6 años. Estaba a 1000 metros de profundidad en el interior de una bolsa de deporte. Junto a ella habría una segunda bolsa vacía y rota. La Guardia Civil en este sentido investiga si en esta segunda bolsa pueden haber restos biológicos de Ana. Además, en estos momentos también estamos a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos, biológicos e histopatológicos por parte del Instituto de Medicina Legal. Unos resultados que previsiblemente podremos tener en 2 semanas. Bueno, todos los detalles los conoceremos en breve en el Telenoticias 1. Y la creciente oleada de conflictos en Oriente Próximo obligó a miles de personas a huir de sus hogares hace 5 años. Entre 2015 y 2016 se produjo la mayor oleada de refugiados en el Mediterráneo. Países como Grecia crearon campos de refugiados que, según la ONG, vulneran en muchos casos la ley internacional de derechos humanos. Nos lo cuenta Miguel Vega.
En 2015 el continente europeo y en concreto las islas griegas del Mediterráneo sufrieron la mayor llegada de migrantes de las últimas décadas. Durante estos meses más del 75% de los migrantes huyeron de sus países por conflictos bélicos y la inseguridad, pero también por la pobreza. Durante esos meses arribaron a Europa más de 900.000 migrantes y refugiados y perdieron la vida más de 3.500 personas. Un lustro después, según Médicos Sin Fronteras, estas personas se encuentran hacinadas en centros de concentración, sin salud, seguridad y sin posibilidades de emprender un futuro mejor. La Unión Europea creó una crisis que hoy sigue repitiéndose. Para miles de personas esto significa condiciones de vida miserables, violencia, incendios, la degradación de la salud mental, la erosión de los derechos humanos e incluso muertes evitables. La isla griega de Lesbos se ha convertido en una cárcel que los mantiene en condiciones infrahumanas según estos organismos, que les provoca importantes problemas de salud. Médicos Sin Fronteras ha atendido en los últimos años a más de 1.300 pacientes por estrés, depresión y también 180 personas se han autolesionado. 2 de cada 3 eran niños. Por eso piden a la Unión Europea políticas más contundentes. La Unión Europea debe dejar de repetir la política migratoria, dejar de atrapar a gente en las islas y respetar los derechos de los solicitantes de asilo. El gobierno heleno construye un nuevo campo de refugiados en la isla para albergar a más de 2.000 personas. Lo hará en Mitilene, a tan solo 6 kilómetros del actual campo de refugiados de Moria, con una capacidad de 3.000 migrantes y un centro que ardió en septiembre de 2020 y que realmente vivían hacinados más de 13.000 refugiados. Esta crisis migratoria obligó a la Unión Europea a cerrar un acuerdo con Turquía en marzo de 2016. El flujo migratorio se redujo considerablemente. Desde entonces ha pasado por las islas más de 180.000 personas, 847 han perdido la vida. Según las ONG, actualmente 9.000 personas están retenidas en estos centros de internamiento. Una persona ha fallecido después de que un tren descarrilara en México. La caída de algunos vagones ha destruido casas por completo. Lo cierto es que los habitantes de la estación, la zona afectada, denuncian la presencia de curvas siniestras que luego provocan este tipo de accidentes. La locomotora estaba semivolcada. El tren se descarriló la mañana de este martes. Los vecinos atónitos no podían creer la escena. Se escuchó un solo golpe muy fuerte que hasta cimbró las casas y en eso se apagó la luz. Salimos por la misma gente, los gritos, obvio. Resultando 3 personas lesionadas en estado leve. No requirieron traslado, pero sí resultó una persona oxisa, el cual al parecer se encontraba pernoctando al tiempo del accidente. Este es uno de los 14 vagones que salieron de la vía aquí en la localidad de La Estación, en el poblado de San Isidro, Mazatepec. Algunos de ellos quedaron regados aquí sobre un campo de cultivo de agave. En ellos se transportaba grano de canola. Bomberos, elementos del ejército y trabajadores del ferrocarril iniciaron las labores para liberar las vías del tren que cobró la vida de un hombre y dejó a 3 personas lesionadas, además de 2 casas derribadas. Y este era el momento en el que un coche bomba explotaba cerca de una base del ejército de Colombia en Cúcuta. Tras esta primera detonación, unos minutos después se escucharon otras 2. Al parecer, 2 individuos se hicieron pasar por funcionarios y lograron entrar en dicha base con el vehículo. Hay más de 30 heridos. El gobierno señala a disidentes de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional como posibles responsables. En el país colombiano, el último ataque con coche bomba se produjo en 2019 y acabó con la vida de 22 personas. Que buscó atentar contra la integridad de nuestros soldados aquí en la brigada. La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil, como primera hipótesis. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de la FARC.
Y polémica normativa en Hungría. El Parlamento ha aprobado una ley que prohíbe hablar de homosexualidad y cambio de sexo en las escuelas. Los partidos de la oposición de izquierdas boicotearon esta votación. Esas medidas se incluyeron dentro de un proyecto de ley contra la pedofilia en la que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía. Según la oposición progresista, colectivos de defensa de los derechos LGTBI y varios medios de comunicación, la ley aprobada es especialmente dañina y acabó desencadenando una manifestación masiva frente al Parlamento. Nos despedimos ya y lo hacemos como siempre con música, en esta ocasión recordando que tal día como hoy, hace 24 años, se publicó el disco OK Computer de Radiohead. El tercer disco del quinteto y se vendieron 5 millones de copias. Con Karma Police, uno de los temas del mismo, les dejamos. Enseguida llega el Telenoticias 1. Hasta mañana. This is what